Hola, es un placer volver a verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta semana? Bueno, no te preocupes. He preparado, como siempre, este lugar especialmente para ti, ¿vale? Para que estemos juntos y no pienses en absolutamente nada más. Simplemente piensa en encontrar la calma, la paz y poco a poco iremos haciendo unos ejercicios que te van a ir muy bien para este mal que tienes, ¿vale? ¿Cómo has estado últimamente? Ujú. Vale. Cuéntame un poquito más. Vale, no te preocupes. Antes de comenzar, quiero que busques una posición cómoda, ¿vale? Que te relajes por completo, que sepas que aquí estás en un lugar 100% seguro. Ajá, no te preocupes. Cierra los ojos si tú crees que es necesario y tómate un momento para pensar sin prisa todo lo que me tienes que contar, cómo ha sucedido y así yo poder darte lo mejor de mí en esta nueva sesión. ¿Te parece? Vamos a ver, cuéntame. Todos los detalles serán perfectos, sí. Claro, ahora que te sientes cómodo y poco a poco te vas a ir relajando, cuéntame todos los detalles, todo lo que ha estado perturbando tu mente en estos días. No hay detalles ni demasiado pequeños ni demasiado grandes, ¿vale? En el cual creas que puede ser no importante. Siempre cualquier pequeñita cosa que te haya ocurrido, me la puedes contar, no te preocupes. Yo te voy a escuchar en todo momento. Sí, entiendo que puedes estar pasando por esa situación ya que tienes muchas cosas en tu vida, no te preocupes. A veces a mí también me pasa y te voy a enseñar y ayudar a que puedas superar ese estrés o ese tipo de quizás un poco ansiedad que puedas tener en días como en esta semana, ¿vale? Quiero que te concentres en tu respiración únicamente. Cierra tus ojos, exacto. Y una vez tengas la respiración, manténla durante unos pocos segundos y después saca todo el aire lentamente. Muy bien, exhala. Muy bien. Siente como que con cada respiración te haces estar un poquito más ligero de esa carga, de esos momentos que sientes que no puedes más. Así que conmigo repite lo que yo haga y siempre que te sientas en esta situación puedes hacerlo y verás que si te concentras te va a ir muy bien, ¿vale? Vamos a hacer unos cuantos de prueba, después tú haces los tuyos y siempre que te pase pues lo haces, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aguanta. Muy bien. Inhala. Y exhala. Unos segunditos simplemente, ¿vale? Inhala. Exhala. Inhala. Aguanta y exhala. Así, yo te recomiendo que aproximadamente lo vayas haciendo unas 10 veces seguidas, pero no muy rápido, cuando te sientas en esta situación, ¿vale? Luego te lo voy a dejar todo apuntado para que lo tengas todo, ¿vale? 10 respiraciones profundas, aguantando respiración, ¿vale? Perfecto. Después ya te lo doy todo, no te preocupes. Y ahora, en breve, te voy a poner, cuando tengas los ojos cerrados, una canción, ¿vale? Una melodía que te va a ayudar a imaginarte esta breve pero muy intensa meditación guiada, ¿vale? Entonces, imagínate, bueno, cierra tus ojitos, exacto. Imagínate
que estás en un bosque de estos que tienen los árboles súper altos y tienen un montón de árboles juntos uno al lado de otro. Exacto. Tú imagínate como las películas estas de tipo Crepúsculo, cosas así. Exacto. El sol, ¿vale? Está ya cayendo, está anocheciendo, está ese color tan bonito que le llaman Golden Sun, que está como anaranjado. Muy bien. Entonces puedes escuchar un suave murmullo, ajá, de un arroyo, de un río que lo tienes justo a tu derecha, a nada, caminando un minutito, tú estás tumbado con todos los árboles que te rodean, oyes el sonido del arroyo, mientras tanto la brisa va pasando por tu cuerpo, la vas sintiendo, te pone la piel de gallina y tienes que intentar solo pensar en esos árboles, ¿sí? En cómo se mueven arriba del todo, de un lado a otro. Exacto. También, de hecho, en este ejercicio de meditación podrías hacer esas respiraciones suaves y lentas mientras vas imaginándote que estás en el campo, ¿sí? En ese bosque amplio, verde, con muchos árboles. Imagínatelo. Sí. Te dejo la musiquita de fondo y mientras voy a escribirle en tu ficha, ¿vale? Vale, ¿qué tal? ¿Te sientes mejor? ¿Crees que con estos ejercicios que estamos haciendo de momento, cuando estés estresado o con ansiedad, puede calmar un poco? Piensa que al final esto no se consigue de un día para otro. Piensa que esto es con entrenamiento y sobre todo con la mente siempre positiva, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es una técnica de manejo del estrés, ¿ok? Existen herramientas que son muy poderosas, que pueden ayudarte, aunque tú no creas que no, a gestionar estos sentimientos que a veces tenemos porque no paramos y no nos damos cuenta de todo lo que nos perturba, nos molesta en el día a día, y al final se va acumulando toda esa tensión, ¿vale? Imagínate que estás en tu lugar favorito. Es un ejercicio muy similar al anterior, pero este es menos imaginativo, simplemente por el hecho de que todas las personas tenemos un lugar favorito. Ya puede ser el sofá de tu casa, tu terraza, estar en la playa, lo que tú quieras, ¿vale? Puede ser cualquier sitio donde nada ni nadie te molesta, te perturba, y cada vez que estás en ese lugar, ¿vale? Sientes que estás más relajado, más contigo mismo, ¿vale? Que no necesitas estar con nadie. Entonces, llévate siempre mentalmente a ese lugar. En el caso de que no puedas estar en él, siempre llévate ahí, a ese lugar, a tu lugar favorito, tu lugar de confianza, ¿vale? Entonces, una vez que estés en ese lugar, simplemente piensa en por qué ese es tu lugar favorito. ¿Qué le hace tan especial a ese lugar? Que siempre que entras, siempre que te lo imaginas, te sientes en paz. Si quieres, también te lo puedes imaginar con alguna persona, ¿vale? Que sea tu persona favorita, una persona positiva, que te trae tranquilidad y paz a tu mente y a tu alma. Siempre hay una persona, y si crees que no la hay, es porque todavía tienes que abrir más tu mente, tus ojos, para poder
ver realmente a quién tienes a tu alrededor y quién crees que te puede hacer estrés y quién crees que te puede ayudar, te puede beneficiar. Siempre hay personas que solo con mirarlas ya sabes que van a hacerte el día bonito por su sonrisa, por su manera de expresarse, por cualquier cosa. Entonces, esas personas te las puedes llevar mentalmente o in situ a ese lugar que te encanta y así disfrutar también de su compañía, porque a veces es necesario estar solo, pero estar acompañado de esa persona especial que te hace ser mejor todavía es más apasionante, ¿sí? Vale, entonces tienes que pensar en esa persona, ¿ok? En ese lugar favorito. Vale. Vale. Estos son ejercicios, ya te digo, que luego te daré toda una copia de lo que puedes hacer y tú eliges siempre el que mejor te venga. Pero ahora también los estamos practicando para que sepas un poquito cómo se realizan, ¿vale? Perfecto. Y ahora te voy a dar una serie de consejos que creo que te pueden venir bien. Ya no es tanto como un ejercicio, simplemente es como unos consejos. Recuerda que al fin y al cabo, basándome en lo que tú me has compartido, puedo pues analizar qué es lo que te puede ir mejor. Por lo que he pensado que te puede venir bien para que seas más positivo y al final cuando estamos estresados lo que sentimos es negatividad, aparte de, bueno, cansancio físico, mental, etcétera, pues puedas tener un momento de tranquilidad. Y por ejemplo, por la noche es cuando mejor se puede llevar a cabo este ejercicio, ¿vale? Este consejo. No sé si lo sabes, pero la gratitud de las cosas o hacia las personas al final refleja en nosotros algo positivo y eso puede llevar a cabo a algo que sea increíble, como si fuese, tú estás mirando así al horizonte y ves a un faro de luz, pues más o menos para que entiendas. Por lo que yo te aconsejo que cada noche o casi cada noche que te vayas a dormir, para que no se te acumule tanto estrés, ¿vale? A lo mejor cada 2 días puedes hacer este ejercicio. Sería que pienses 3 cosas, puedes hacer 2, pero yo aconsejo que 3 cositas por las cuales estás agradecido, ¿vale? Puede ser cosas que te han pasado hace tiempo o incluso si lo haces cada día o cada 2 días, o incluso pueden ser cosas que te han pasado en ese mismo día o si lo haces cada 2 días, pues en el día de ayer y en el de hoy. Siempre hay cosas positivas que nos pasan todos los días, aunque sean pequeñitas, 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 no importa, son cosas positivas. A lo mejor una cosa positiva que parece una tontería, pues por ejemplo puede ser que estás por la calle, se te cae la cartera o el móvil, no te das cuenta porque vas con tus cascos y una persona te para y te dice, oye, perdona que se te ha caído el móvil. Oye, pues es de agradecer, aunque parezca que la gente tiene que hacerlo, hay gente que no lo hace. Entonces, eso podría ser una cosa que tú creas que no es importante, pero realmente lo es. Es una cosa positiva, porque si esa persona no te lo hubiese dado, tú hubieses quedado sin móvil y eso hubiese llevado a otros problemas. Entonces, cada noche tienes que pensar 3 cositas que sean positivas y que al final verás, al cabo de esos consejos, que lo hayas hecho durante varias semanas. Obviamente esto no se consigue de un día para otro. Verás como lo verás todo con una perspectiva mucho más, mucho más bonita y eso te va a ayudar a no tener tanto estrés y que se te acumule, ¿vale? Entonces sería un poquito el consejo, ¿ok? De hecho, si quieres en algún momento que quieras venir a la consulta, aunque
a veces no hace falta venir a una consulta porque ya estamos desbordados. Puedes venir simplemente para preguntar cosas o para que no suceda lo que te ha sucedido hoy. Por lo que puedes venir un día si quieres, me llamas y haremos una serie de afirmaciones positivas, frases que te puedan ayudar a estar más motivado, que te sientas tú más querido, más realizado, ¿vale? Entonces, pues por ahí también podemos trabajar más este tipo de consejos. Exacto, sí. Veo que estás muy atento. ¿Te está gustando y te está ayudando la sesión de momento? Sí. Me alegro mucho, me alegro. Y ahora para finalizar casi esta sesión me gustaría decirte una técnica, ¿vale? Que tú puedes hacer contigo mismo que te va a ayudar a que ese estrés no sea tan fuerte. Y es una técnica de automasaje. Y es muy sencillo, consiste en que vayas haciéndote unos suaves masajes por la zona de detrás de tus orejitas, detrás de tu cuello. Puedes hacértelo por este lado de aquí, después por el otro. Sí, mira, te voy a enseñar un poco cómo hacerlo, ¿vale? Puedes hacerlo con una mano primero, así, eso. Luego puedes hacerlo con la otra también. Eso, ¿ves? Eso es por la parte de aquí. Y ahora, si quieres ir más por detrás, para las orejas, puedes hacerlo más así, dando un suave masaje. Exacto, eso. Es una forma bastante rápida de aliviar estrés si es que estás, yo que sé, en trabajo o algo así y no puedes ponerte a relajarte con las técnicas que te he explicado antes, que son pues un poco más, que necesitas más espacio, más silencio, ¿vale? Entonces, así un poquito. Eso. Y luego por el otro lado, por el cuello. Y después, pues con las dos manos. Eso es. Así. Vale. Más o menos, sí, a ver, haz que yo te vea. Vale. Pues perfecto. Muy bien. Ya verás que cuando estés en una situación en la que no puedas pues sentarte tranquilamente a imaginarte todo lo que te he dicho, esto puedes hacer lo mismo en tu trabajo, en la oficina donde tú trabajas y empiezas a hacerte así un poquito, cerrando los ojos, por detrás de las orejitas, ¿vale? Así. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Voy a apuntar algunas cositas más que hemos dicho, estas últimas, para darte tu informe y todas las técnicas que hemos hablado. Sí. Vale. Voy a firmar aquí la fecha de hoy. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces muchas gracias por haberte acercado de nuevo a mi consulta. Te lo agradezco enormemente. Cualquier cosa que necesites siempre voy a estar aquí para ayudarte. No te preocupes, no tengas miedo de venir. Al final es increíble que personas como tú decidan acudir a un psicólogo y que no por eso piensen que están mejor o peor que otras personas. Así que nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Me alegro de que te haya funcionado y ya me contarás en la siguiente sesión cuáles técnicas te han gustado más, cuáles te han funcionado. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Ah, espera, tu informe, sí, cierto. Aquí está. Ahí tienes. Muy bien. Recuerda que estoy aquí para ayudarte siempre que lo necesites. Chao. Adiós.